Hola a todos, nos vemos de nuevo. Estamos ahorita unos días después de las elecciones de Canadá. Queremos compartir con ustedes otro podcast, pero en este caso lo mantendremos un poco más corto y analizaremos un poco entre Carlos y yo qué fue lo que pasó en las elecciones. ¿Qué dice la data en cuanto a los sectores de la sociedad que votaron de un color o de otro? Y vamos a expresar un poco también, Carlos y yo, qué es lo que opinamos de estos resultados, por supuesto, y qué creemos que va a ocurrir en los próximos meses con la nueva administración de Mark Carney aquí en Canadá. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo te sientes post elecciones? Bueno, yo creo que la gente que vio el live pudo ver en tiempo real mi reacción y la tuya también, Carlos, a pesar que tú tienes mejor cara de póker que yo. Eh, Decepcionado profundamente, tengo que admitirlo. Yo estaba realmente esperanzado de que las encuestas se iban a equivocar. Sabíamos que la mayoría de las encuestadoras daban ganadora a los liberales. Yo tenía la esperanza de que iba a haber un error en esas proyecciones. Y bueno, la realidad es que estoy un poco decepcionado por lo que ocurrió, porque sentíamos que 10 años de resultados negativos de la administración de Justin Trudeau y los liberales era suficiente para que la mayoría de los canadienses entendieran de que era necesario un cambio de rumbo. Y bueno, yo creo que ya obviamente he ido asimilando un poco lo que ha ocurrido. Esto es una democracia, a veces se gana, a veces se pierde. De eso se trata la democracia y este juego. Y bueno, yo creo que con más razón, Carlos, tenemos que seguir adelante con este proyecto, seguir adelante con informar a la gente, hold accountable a los nuevos gobernantes y asegurarnos de que para las próximas oportunidades que tengamos de volver a elegir a un gobierno, la gente esté aún más informada y entienda un poco más la severidad de lo que está en juego en el país. ¿Cómo te sientes tú? Yo, sobre todo el día siguiente, estaba súper decaído, realmente impresionado de que sobre todo lo que nos afincamos antes de las elecciones, que eran los datos, el performance, etcétera, eso no fue suficiente, a pesar de que inmediatamente se reconocía que mucha gente había votado conservador que no había votado antes conservador. Este, Pasé como por un periodo de rabia, después un pelo de aceptación, tratando de decir, bueno, ojalá que de verdad no sea el fin del mundo, no sea lo peor, ojalá nos equivoquemos, por así decirlo. Pero bueno, los anuncios desde que inauguraron el gabinete y lo que viene en los últimos días, no es que me da mucha más esperanza. Lo que sí hicimos días después de perder fueron ciertas cosas en las redes sociales, y eso lleva al episodio de hoy, donde preguntamos a los que votaron liberales que nos contaran cómo es que después de todo lo que hemos hecho, ellos siguen o consideran que era preferible votar liberal en estas elecciones. Vamos a hablar de eso hoy. También vamos a hablar hay data más fuerte de las razones por las que la gente votó de cierta manera, y los resultados como tal, que hablan por sí solos también, donde si bien hubo grandes mejorías en ciertas zonas del país que históricamente nunca votaron conservador, no solamente no fue suficiente, sino que hubo lugares donde inclusive votaron más liberal, y eso tiene sus razones. No, la campaña, si bien fue muy buena de Pierre y de su equipo, probablemente no fue perfecta, siempre hay cosas que mejorar. Y bueno, todo eso lo acumulamos y decimos que vamos a hacer este postmortem en parte para drenar esas emociones un pelo, pero también para ver hacia dónde vamos o cuál es el próximo paso, porque la idea es ganar la próxima. Por supuesto. Entonces, bueno, empezamos. Empecemos, claro. Yo creo que hay que admitir que lo que lograron los liberales fue meteórico, porque como ya enseñarás en la data, la ventaja que tenían los conservadores, digamos, antes de que Mark Carney fuera elegido como el líder, era abrumadora. Y fue una cantidad de factores que se fueron alineando en ese periodo tan corto de campaña que básicamente catapultó a los liberales y bueno, y al final lograron la victoria. Realmente es un gobierno de minoría, pero virtualmente de mayoría
ya que están a 2 escaños de lograr la mayoría absoluta. Entonces, es bastante probable, y hablaremos ya después de esto también, de que los 4 años se cumplan. Pero bueno, eso al final es especulación, son cosas que uno cree. Y bueno, empecemos con tu análisis, Carlos. Vamos a tocar los puntos más importantes al principio de qué fue lo que ocurrió, los demographics, y empezamos la conversa, ¿ok? Dale, pues entonces empezamos con los resultados. Voy a compartir por acá y vamos para... Ok, entonces puedes ver ahí los resultados, ¿correcto? Correcto, Esto es en Wikipedia y quería empezar por aquí porque esto te da como a nivel macro o a nivel la tabulación total, qué fue lo que pasó. Podemos ver, por ejemplo, que el Partido Conservador fue el partido que más sillas ganó en estas elecciones, más que el Partido Liberal, a pesar de que el swing porcentualmente fue más fuerte, inclusive el de los liberales. Ahora, la explicación, sobre todo si la ves con los totales o de una manera bastante sencilla, es el bloque de Cuba como tal decayó, el partido NDP colapsó, perdió 12 puntos porcentuales y el partido Green también. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente se volvió una elección bipartidista, la cual, si bien en otras circunstancias hubiese significado una mayoría ultra absoluta para el Partido Liberal, en este caso no lo fue porque el Partido Conservador también cogió mucho terreno. En las elecciones del 2011, por ejemplo, cuando el Partido Conservador ganó su mayoría en su momento, lo ganó con 39%. Y en estas elecciones, Pierre y Poilievre y el Partido Conservador sacaron 41%. Entonces, en general, ¿qué pasó? Hubo una acumulación de votos hacia el Partido Liberal y creo que lo importante es ver el por qué, ¿no? El entender de por qué pasa eso. Porque por otro lado también hubo una acumulación de votos hacia el Partido Conservador donde nuestra perspectiva es bastante fácil de racionalizar de que, mira, hay un rechazo al Partido Liberal, evidentemente la gente vota en contra, pero ¿qué es lo que hace que se acumule este voto del centro hacia la izquierda del Partido Liberal? Entonces, bueno, esa es la global. ¿Algún comentario con eso o saltamos más a los detalles? bueno, yo creo que lo que tú dices es básicamente lo más importante aquí. El ecosistema de partidos que teníamos antes en las elecciones pasadas o sea, fluctuó completamente. La derecha y la izquierda votaron estratégicamente, asegurándose de que, bueno, si voto por el NDP o voto por el PPC, pueden ser votos perdidos. Acerquémonos al partido que más chance tiene, porque luchas a capa y espada de que no se monte el rival que no te gusta. Y bueno, yo creo que dentro de todo los resultados de los conservadores, como tú dices, fueron positivos. En cualquier otra elección, cuando el NDP hubiera estado más fortalecido, el Partido Conservador muy probablemente hubiera ganado las elecciones. Entonces, de nuevo, yo creo que eso es lo rescatable. Hay una oposición fuerte de los conservadores, mucho más fuerte de la que tuvimos con el gobierno de Trudeau, y eso va a tener que ser escuchado en Ottawa. Entonces, bueno, eso es lo que yo me quedo como algo rescatable, más allá de lo que vamos a empezar a discutir en cuanto al voto, a los demographics de si el voto joven lo ganaron los conservadores, los liberales, los boomers, los liberales, los conservadores, etcétera, etcétera. Perfecto. Para seguir con el ciclo de los resultados, si quieres, lo que vamos a hacer es que vamos a tocar las provincias donde hubo más cambios, ¿ok? Y después nos vamos un poco más a writings individuales para explicar más sobre esa data. Estoy aquí con múltiples pantallas, entonces estoy viendo en mis notas también. Pero bueno, em, como mencioné antes, el Partido Conservador fue el que más creció en términos de sillas. Aparte de eso, si nos vamos a la provincia de Ontario, ¿ok? Hubo, se ganaron sillas en Ontario también. De hecho, la mayoría de las ganancias fueron ahí. Pero hay que ver dónde se ganaron porque hay ciertos ridings que históricamente no votaban conservador. Entonces, por ejemplo, voy a dar unos ejemplos aquí de ciertos ridings. En York, por ejemplo, York Center y York Durham, son ridings que históricamente habían votado liberal o NDP.
Y fíjate que inclusive el voto del NDP en esos ridings colapsó, lo cual en esta acumulación de votos debería haber significado que terminaba de ganar el Partido Liberal. Sin embargo, más del 50% de ese riding votó por el Partido Conservador. Y para explicar un pelo más, para que se sepa, y le puedo dar clic para que vean dónde queda, em, fíjate como el resto de la zona es altamente rojo, o ganaron los liberales, ¿no? Por bastante. Pero ese riding en particular terminó azul con más del 50%. Son ridings que tienden a ser más blue collar. Y son ridings donde el voto del sindicalista, de los trabajadores, que históricamente votaba por el partido del NDP. El Partido Liberal se asocia más con urbano, elitesco, etcétera. Y muchos de esos votos que fueron NDP en una época terminaron siendo eh, para el Partido Conservador porque ese merge de votos no necesariamente cayó en el Partido Liberal. Por eso es que Pierre o el Partido Conservador pasa de 34% en las elecciones del 2021 a las elecciones de ahorita, un 41% como vimos antes. No es nada más gente que nunca había votado conservador, no es nada más gente que votaba liberal, pero gente que votaba NDP. Entonces hubo un split interesante y tú puedes ver como el mensaje de Pierre, que era de boots y de trabajadores y de o sea, de los sitios de trabajo, etcétera, funcionó, ¿no? Ese como que buen branding que hizo Pierre sirvió donde en lugares no nada más como este en Ontario, sino otros sitios en British Columbia como Kamloops, Kootenay, Prince George, subió colapsó el NDP a ganancia del Partido Conservador. Entonces, eso me parece un factor interesante y ese puede ser un buen, por así decirlo, de los lessons learned, un buen win para el Partido Conservador, que logró que el voto del trabajador está con ellos y no con el Partido Liberal o con el Partido NDP. Totalmente. Este, ¿Alguna otra o quieres explorar algo en particular antes de irme a otros No, detalles? yo creo que podemos ir un poco al macro. A mí me interesaría que explicaras un poco en tu perspectiva qué tal fueron los resultados en Ontario. Digamos, ¿fueron positivos dentro de todo para los conservadores comparado con otras elecciones o negativos? Fueron positivos en el sentido de que se creció bastante el Partido Conservador, pero siguió quedando debajo del Partido Liberal. Y en este sistema parlamentario, lastimosamente, se premia o el partido que termina arriba coge más ventaja en sillas de lo que en realidad sacó en términos porcentuales. Entonces, en Ontario, fíjate que aquí están todos los ridings de la provincia de Ontario, ¿ok? Y esto es los cambios, el delta o la comparación entre el 2021 y el 2025. Y la derecha, Puedes hacer un poquito de zoom. sí, el lado derecho lo que nos muestra es los cambios porcentuales por riding. Entonces fíjate que hay ridings donde subimos muchísimo, ¿no? 21% en un solo riding. ¿Y quiénes son los que están, a quién le estamos comiendo ese voto? Al partido NDP, por ejemplo, en todos estos ridings que tienden a ser más de trabajadores. Si me voy el riding de York que mostré antes, fíjate que el Partido Conservador ganó ese 17%, le comió votos al Partido Liberal, al Partido NDP y al partido y al People's Party. ¿Ok? Entonces hubo muy buen trabajo de parte del Partido Conservador en ciertas regiones de Ontario. Entonces, en Ontario, en las regiones suburban y rurales, no fue extremadamente bien. Exacto, Pero, porque claro, Carlos, y eso lo vamos a ver un poco cuando veamos el postmortem de Abacus Data, pero ujú, en general, cuando ves el macro de los votos del NDP que perdió, yo creo que fueron dos tercios o la mayoría sin duda fueron a los liberales, pero tú me estás ujú, diciendo de que dentro del demographic del NDP, el sector trabajador fue quizás el que más migró al Partido Conservador. correcto. Y en esta data también está por región y te puedes fijar que hay ciertas regiones donde es claramente donde se va el NDP, se va el voto conservador, por ejemplo, en estas regiones donde está Barrie, donde está York, etcétera. Y hay otras regiones que son más eh, urbanas, como por ejemplo Toronto, ¿ok? Donde
sí, decayó el NDP, también surgió el Partido Conservador, pero aquí es donde donde mata el Partido Liberal porque se condensó todo en el Partido Liberal y son demasiados ridings en Toronto. O sea, en una sección muy pequeña del país hay demasiada gente y se llevan una cantidad de ridings por ahí. Ahí es donde terminan de ganar. Es ahí, Claro. en esas secciones. Probablemente puedas ver lo mismo en las secciones urbanas de British Columbia. Y el que le termina de ganar, lo dijimos la noche del live, es Quebec. Carlos, antes de ya cerrar Ontario y quizás irnos a Quebec, lo único que me gustaría que comentaras es que, bueno, que a pesar de que los resultados de los conservadores, a pesar de que obviamente no fueron tan positivos como los de los liberales, fueron resultados bastante buenos desde el punto de vista histórico. Se lograron buenos resultados a pesar del impasse que hubo con Doug Ford. ¿Te importaría hablar un poco sobre esa situación? Sí, lo de Doug Ford, yo creo que, fíjate, claramente debe haber una relación entre el que vota conservador a nivel provincial contra el nivel federal, pero no es 100%. De hecho, en los pollsters los días antes de las elecciones hablaban que un 85% del que votaba por Ford también votaba conservador, pero no es todo el mundo. Entonces, Ford también en particular tiene una afinación por la clase trabajadora. Tienen como que esa misma relación, a pesar que son personajes diferentes, Polier y Ford. Entonces, yo no diría que le costó o no le costó la elección, por así decirlo. Yo creo que son partidos distintos, el Partido Conservador de Ontario contra el Partido Federal Conservador. Hay unas rivalidades probablemente de los staff, de las distintas personas que trabajan con ellos, pero yo no diría que es lo que costó la elección. Yo insisto, o sea, el resultado de Ontario como tal quedó 55-45 en términos de sillas. Es decir, que si Quebec caía de otra manera y British Columbia caía de otra manera, se podía hasta ganar. Claro. Estuvo bastante cerca. Pero bueno, sigamos para ver qué son esos otros lugares que faltaron. Porque vamos a hablar de el extraño mundo de Quebec, que ese es parece Sí, un universo dentro de sí mismo ahí comparado con el sí. resto del país. Mira, Quebec es demasiado evidente lo que pasa. Fíjate aquí, tú ves esta cantidad de negativos con el partido NDP, ves negativos con el People's Party, con el Green. La diferencia es que en Quebec también está el Bloc, aquí de este lado, y el Bloc perdió muchos votos en Quebec. Y todo eso, casi todo, es para el Partido Liberal. Lo más evidente es cuando tú comparas Montreal contra el resto de la provincia. Montreal es donde el Partido Liberal se termina de llevar todo. Y si tú te fijas en el nuevo gabinete, mucha gente está ahí porque es lo que le da demasiado poder al Partido Liberal. Y es curioso porque toda la vida se hablaba de que tiene que hablar, el primer ministro tiene que hablar bien francés, que tiene que venir de Quebec, que tiene que tener una relación con Quebec especial, y Justin Trudeau era de allá, ese era el argumento, pero Carney no. Y sin embargo, hay otra razón por la que Quebec termina votando de esta manera. O sea, no es explicable que sea Carney el candidato nada más. Entonces, bueno, creo que ese es un buen segue, Santiago, para los siguientes puntos que queríamos tocar. Sí, bueno, yo creo que para wrap up Quebec, por eso es que yo creo que las elecciones se decidieron tan rápido, ¿no? Quebec fue abrumador la victoria liberal. Yo aún quisiera entender por qué el quebecois, a pesar de paupérrimo desempeño de los liberales y como dices tú, un candidato que ni siquiera habla francés, digamos, de manera fluida, logra tan abrumadora victoria. Yo pregunto, Carlos, ¿será que es un sencillo odio hacia cualquier asociación de la derecha y los conservadores? Mira, ahí Quebec yo siento, yo lo explicara de esta manera, tratando de ser científico político. Quebec vota por ganador. Quebec le interesa que su provincia esté bien y tienden a ser muy veleta. Por ejemplo, en las elecciones del 2011, cuando el Partido Conservador gana, no votan conservador necesariamente, sino de que
y puedo mostrar los resultados porque son impresionantes. En el 2011, los que ganaron Quebec en ese momento fue el partido NDP. Imagínate. Y realmente no ha vuelto a ocurrir desde entonces, pero tiene que ver completamente con el feeling de la provincia. Estoy tratando de buscar a ver si está el mapa, pero aquí está. En el 2011, Quebec tuvo 59 sillas en DP. Ni los liberales creo que en el 2015. Se llevaron 43% de Quebec, el New Democrat Party, en el 2011. Es un partido que está por es una provincia que está bajo sus intereses y creo que, mira, es bastante difícil de entender. En esas elecciones, inclusive el Bloc tuvo 4 sillas nada más. Son fenómenos rarísimos. Pero yo creo que algo que le enseñó esas elecciones al Partido Conservador es tratar de ganar sin Quebec, lo cual es complicado en Canadá, pero no es imposible. Entonces, el Partido Conservador se ha concentrado en otras partes. El argumento de tener a Poliev es que hablaba francés, fue criado por francophones, tenía una conexión y realmente no hizo mucha diferencia con respecto a otros candidatos conservadores. No hizo. Interesante. Ok, Ok, antes de que move on. pasemos al siguiente punto, simplemente voy a anotar que lo que yo tengo abierto de Excel, esta data no es mía, esta data me la bajé de open source de esta cuenta. Chariste, Real Albanian Path, es el mejor modelador, él acumula polls y trata de predecir cuántas sillas cae eso. Síganlo en Twitter, simplemente lo estoy nombrando porque estoy utilizando su data y me parece que la hace súper completa y la puso open source, así que por eso lo usé. Ok. Siguiente punto del podcast. Santiago, si quieres hablamos ahora de el experimento que hicimos nosotros, ¿no? Porque en esa frustración que teníamos, preguntamos al Partido Conservador, a los que votaron liberal, por qué quisieron votar liberal. Y inclusive le hicimos follow-up questions. Me parece un ejercicio muy bueno porque tuvimos respuestas privadas, tuvimos respuestas también tipo, yo no voté liberal, pero hablé con gente que votó liberal y eso fue lo que me dijeron. Tuvimos entre Twitter y TikTok, perdón, entre Instagram y TikTok, tuvimos más de 2.000 respuestas. Entonces, tenemos muchísima data, muchísima información. Entonces, quisiera exponer algunos puntos de lo que ellos nos expresaron para que lo analicemos unos minutos. Sí, total, vamos. Básicamente, en resumen, eran, fueron motivaciones emocionales en vez de mucha racionalización o temas de policy o de plataforma. Era todo alrededor de distintas emociones. Este, mm, Varios dijeron inclusive que no estaban tan emocionados los liberales o no estaban tan animados, pero más asustados del potencial de los conservadores. ¿Ok? Este, el segundo punto era, en mi opinión, el más importante de lo que dijeron, que era Trump. Que no nada más Trump como personaje y lo que le puede hacer o no a Canadá, sino su estilo. Y no les gustaba que el estilo de Trump dominara la conversación de política dentro de Canadá. Hablaban de que Pierre lo conectaban con Trump porque lo percibían como rabioso, divisive, inclusive a veces admitían, mira, yo sé que él no es Trump, pero no me da buen feeling porque se parece. Así de sencillo. Y por otro lado, ellos decían que con Carney, si bien no era tan emocionante, con el hecho de que lo hubieran calmado y no era tan elevado, les gustaba más por el simple hecho que era diferente a Trump, por así decirlo. Em, Varios comentarios también fueron tipo, bueno, tenemos miedo que corten los programas sociales, eh, eh, los derechos sobre matrimonio gay, etcétera, etcétera, temas de inclusión, siempre decían que no confiaban en el Partido Conservador, yo diría por último, el tono, ¿ok? No les, todos
comentaban cualquier comentario y decían, y los eslogans, o el tipo de discurso. No les gustaba el tono. Yo diría que además de los que respondieron, la mayoría eran mujeres versus hombres. Y como dije antes, no era tanto una cuestión ideológica, sino una cuestión emocional. Entonces, yo lo que diría, haciendo ese resumen de los resultados, es que hay que tener cuidado interpretando eso, porque tú tienes que, tú puedes caer en el juego de que asumes que eso es la población votante completa. Estos son los votantes liberal. Yo diría que la mayoría de ellos siempre van a votar liberal no matter what. Y simplemente están justificando su voto. Hay algunos, probablemente, que sí, a lo mejor están flexibles y sí racionalizaron. Por eso cuando nos respondían en privado, les respondíamos de vuelta, cuéntame por quién votaste en las elecciones anteriores. Y eso te da algún indicador del razonamiento. Pero bueno, ¿cuáles son tus impresiones de todo eso? Para mí no fue una sorpresa los comentarios y los themes, digamos, que al final logramos resumir. Yo creo que, de nuevo, como decíamos al principio, el crecimiento meteórico que lograron los liberales en un mes es solo explicable por dos motivos. El factor Trump, que básicamente movió las fichas completamente de cuáles eran los temas que realmente el votante estaba interesado o cuáles eran las prioridades, digamos, de los problemas del país, que el número uno antes del fenómeno Trump era claro y raspado: affordability, fragilidad económica. Ese era el principal problema. Y básicamente eso pasó al asiento de atrás y las elecciones se volvió un tema emocional, un tema de riesgo existencial como canadiense de que Donald Trump pueda meterle las garras al país. Y yo creo que muchas de las reacciones de los votantes liberales fue en base a eso. Entonces, yo creo que no me sorprende, ¿verdad? Yo creo que todavía hay mucho espacio para seguir informando porque yo creo que mucho digamos, de esos comentarios de que le faltaba la confianza, de que desconfiaban de las intenciones, yo creo que ahí es donde tiene que trabajar el Partido Conservador y generar esa credibilidad y ese trust, ¿ok? Eso yo creo que es válido, pero de nuevo, yo creo que yo no le voy a quitar mérito a Carney por lo que logró, porque yo creo que fue una campaña exitosísima, pero yo creo que tuvo un factor de mucha suerte que fue el tema Trump, y ellos fueron muchísimo más hábiles, Carlos, de, de aprovechar esas circunstancias desde el punto de vista emocional, sacándole el patriotismo a los canadienses. Entonces, lamentablemente, eso fue lo que dictó la mayoría de los votos y de los liberales, y bueno, los resultados son los resultados. Yo diría que yo agregaría, yo creo que podemos mezclarlo ahora con el análisis que hizo Abacus, que hay un tema de la forma, ¿no? De cómo el partido plantea la elección, plantea al candidato y plantea el discurso. Y si bien había como una receta cuando estaba Trudeau, probablemente no se adaptó el partido lo suficientemente rápido a las circunstancias nuevas. Y eso también creo que tiene que ver con otros temas, o sea, creo que tiene también que ver con el perfil que manejaba el partido, entonces por eso le costó. Pero sugiero que entonces saltemos a Abacus porque creo que podemos hablar de las dos cosas a la vez. Total. Abacus Data eh, hizo un postmortem que está online. Eh, Ellos analizan y hacen una cantidad de preguntas. Este es un póster de esos que tenía sus predicciones. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que ellos dicen de government approval, eh, yo diría no solamente es el efecto de que Trudeau se va, sino sin duda lo que tú estabas hablando de que cuando el país siente, por lo menos, sea verdad o no, una amenaza existencial, hay como un apoyo para el gobierno de turno y el gobierno que estaba de turno era el Partido Liberal. El Partido Liberal no solamente fue hábil en campaña, sino utilizando herramientas que le daba el Estado, ¿no? O sea, prorogation, hicieron su liderazgo, no hubo debates en el Parlamento, pusieron las elecciones lo más rápido posible, hicieron todo a su favor para que cayera justo en este momento. eh,
las elecciones. Entonces, mira, utilizaron las herramientas que tenían y esa es una de las ventajas de ser gobierno, sobre todo en Canadá. Lo siguiente es lo que estabas hablando tú, que fíjate que para los distintos tipos de votantes, ¿cuál fue el aspecto más importante o qué terminó siendo lo que movía su voto? Eh, para los conservadores fue la economía y el costo de la vida, ¿ok? Para los liberales primordialmente fue Trump, fue Trump. Y mira, Pero es que, Carlos, mira la brecha. Eso es lo que a mí me sí, impresionó. Es que no había ni siquiera una cercanía entre un partido y el otro en ese tema. O sea que yo creo que ahí donde está realmente el, sí, digamos, el resumen de lo que ocurrió. exacto. Entonces, mira, en cierta manera se podría decir un poco, si bien nunca quiero que esa sea excusa, un pelo de mala suerte, pues, de que las circunstancias globales cayeron justo en un momento donde en casi cualquier otra circunstancia el Partido Conservador hubiese ganado. Y, Sí, y claro, yo creo que de nuevo, como lo mencionamos en el podcast pasado, lo curioso, ¿verdad? Es que si tú realmente racionalizas lo que ofrece el Partido Liberal versus el Partido Conservador en cuestión de respuesta hacia la amenaza de Trump, y es tan evidente que los conservadores están en la mejor posición de defendernos, que es lo que a mí me frustró, que es que fue una retórica, fue una especie de mensaje que caló con el votante, pero la sustancia, lo que realmente está atrás, que es lo que interesa, lamentablemente estos resultados han debido ser completamente opuestos. sí, sí, para decir tácticamente o específicamente qué sería eso. El Partido Conservador era mucho más garantía de que aquí se hiciera una tubería para vender el producto de Alberta, por ejemplo, alrededor del mundo, para dejar de depender de los Estados Unidos. El Partido Conservador también, gracias a eso, era más garantía de que aquí no hubiese una división entre el este y el oeste. Sin embargo, el Partido Liberal, en la retórica, en el tono, en lo que hablábamos antes del que votó liberal, se sintió como que era el mejor para mantener el espíritu canadiense, por así decirlo. Estoy tratando de buscar la palabra porque es difícil de racionalizar. Pero ahí, fíjate que este punto que está aquí, ellos que señalan de healthcare, tiene que ver con eso, de que, ¿qué es lo que tú eres diferente a los Estados Unidos? Bueno, es este sistema de healthcare. Entonces eso es lo que queremos, ¿entiendes? Fueron circunstancias muy particulares que fueron demasiado difíciles para el Partido Conservador de contrarrestar, a pesar de que hay cosas que pudieron haber hecho mejor. Este, mm, aquí, mira, sigue con el mismo tema, pero básicamente Trump versus Change, ¿no? Si quieres un cambio de gobierno como tal versus la razón de votar por un partido es Trump, y ahí está. O sea, las brechas son gigantes, es más de lo mismo. Este, aquí arriba está puesto de otra manera, como eso cambió a medida que la elección fue cambiando. Sin embargo, al final de la elección, Change fue lo más importante. Y a lo mejor, según lo que explicaba Abacus, a pesar de que yo creo que nunca hubo tanta diferencia en verdad entre los dos partidos, Abacus racionaliza de que la razón por la que ellos se acercaron en las encuestas es porque la gente empezó a prestarle más atención al tema de cambio. Pero, pero bueno, y mira, si Justin Trudeau, esta es una de las más dolorosas del postmortem. Si Justin Trudeau hubiese seguido como líder, ¿qué hubiese pasado? Por eso te digo que hay que darle crédito al Partido Liberal, porque supieron mover sus fichas correctamente, a pesar de que mucha Sí, gente estaba negada de que Trudeau iba a salir por su soberbia. Al final fue forzado a salir, y Carney, de nuevo, fue un candidato que fue, digamos, tailor-made para las circunstancias, un tipo calmado, un tipo digamos, con un currículum muy, muy fuerte y bueno, con ese mensaje, esa retórica de campaña de I'm gonna stand, o sea, como que básicamente llamar de una vez a Trump que es un bully y decir que nosotros nos vamos a defender, que yo soy el capitán en la tormenta, que no sé qué, eso fue el romanticismo que, como dices tú, caló en el espíritu canadiense y bueno, y ganaron. mira, y en la forma, pues al final la gente vota con con las emociones.
y a lo mejor no nada más era tipo el mensaje, la sustancia, inclusive la plataforma, porque Carney lo que hizo fue robarse ideas del Partido Conservador. Fue más el estilo, el modo, el sentirse diferente a Trump. Lo siguiente que iba a mostrar era esto, y esto muestra es el colapso del NDP. Fíjate, los que votaron, ¿por qué partido votaron en el 2021 contra por quién votaron en estas elecciones? Y de los que votaron NDP las elecciones anteriores, solamente un tercio volvió a votar NDP. ¿A dónde? Sí, se fueron, parte de ese NDP, el 42% de ese voto se fue al Partido Liberal. Una parte se fue al Partido Conservador, lo cual debo decir es un logro, porque eso nunca había ocurrido. El Partido NDP y el Partido Conservador son polos opuestos, pero hay un nexo interesante donde el blue collar voter se ve identificado en ciertas regiones del país con el Partido Conservador. Y luego el bloque quebecois que perdió votos, inclusive para el Partido Conservador. No le fue tan bien. Este era el voto joven. Este me pareció interesante porque mostró un pelín de diferencia con respecto a las encuestas, pero el número más importante son dos. Uno, mira cómo subió los votantes mayores de 60 a favor del Partido Liberal. Increíble. ¿Ok? Impresionante. Es realmente es como, sin caer sin tratar de culparlos demasiado, es como, ya que no están tan preocupados por el costo de la vida, porque están retirados, porque ya están en otra posición, su mayor preocupación es Trump, votan liberal, y es ahí evidente. En cambio, el que tiene entre 30 y 44 años, o el 30 hasta 59 años, mira la ganancia que se hizo con ese demographic, y es evidente, son los que están comprándose una casa, etcétera. Fue el target del Partido Conservador todo el tiempo. Lo que no se contaba es que ocurriera esto con los mayores de 60. Esto, Oye, esto Carlos, mira, es imposible de ganar cuando 50% de los mayores de 60 que siempre votan van liberal. yo te digo una cosa. Personalmente, yo siento que esta estadística del voto joven del Partido Conservador es lo más positivo de los resultados. ¿Ok? Yo creo Ujú, que esto es lo que da esperanza, Carlos, porque ujú. normalmente el joven es el que vota más progresista, Sí, es idealista, está muy preocupado por el mundo, por la sociedad, etcétera. Eh, Esto es extremadamente prometedor y yo creo que el tiempo hará que digamos, demographic de la población votante se fortalezca aún más, tenga mayor porcentaje global y los boomers obviamente irán poco a poco apaciguándose. Entonces, para mí esto es lo más positivo. O sea, el joven ya finalmente se quitó gran parte de esos estigmas que lamentablemente los medios de comunicación han creado con la derecha y están viendo de que un gobierno conservador es lo que les puede garantizar el futuro. Eso es, Carlos, poderoso e ilusionante. así es. Así es, estoy todo de acuerdo. Y si bien estamos viendo lo malo o lo que ocurrió, este, yo lo que diría es hacia dónde vamos, ¿no? O qué es lo próximo que tiene que hacer el Partido Conservador. Este, de la data de las regiones y de la data que vimos aquí al frente de nosotros de las edades, de las prioridades, etcétera, eh, el votante promedio en este momento eh, sigue preocupado por el tema de los Estados Unidos, pero pareciera que poco a poco, en base a esto que vimos acá, poco a poco se va a ir cambiando, ¿no? Porque ya al final de las elecciones el tema de change era más importante inclusive que el de Trump. Entonces, combinando todo lo que estábamos hablando, lo que aprendimos del votante liberal, la data, esto de Abacus, Poliev tenía razón en lo que él vendió. Él tenía razón de que eso era lo que eso es lo que corregir en el país. Sin embargo, hay que, así como hay que transmitir una plataforma y una buena receta para recuperar el país, hay que también transmitirlo correctamente desde el punto de vista emocional. Y es la realidad de la política. Y faltó. Polier tiene un estilo particular. Yo creo que probablemente el partido está haciendo su propio postmortem también. Y mira, hay que ser, hay que tener una perspectiva
vender más ese lado de humanidad, de compasión, de que el lenguaje, si bien anima la base mucho, a lo mejor asusta a aquellos de que estén nini, y entender que la economía, que es lo más importante para la calidad de vida de todos, eh, hay que saber venderla bien. O sea, no solamente un tema de números o lo que vamos a hacer o la plataforma, todo eso es importante y eso es al final what matters porque es la parte racional, es la parte física, la parte tangible, pero hay que lograr mostrar culturalmente que es un partido que puede recibir a los que nos faltan, mayores de 60 años y mujeres, primordialmente. Y eso empieza por la identidad y la estabilidad emocional que demuestra el partido. Absolutamente. Carlos, yo Eh, creo que con este resumen podemos quizás ya hacer unos últimos comentarios sobre qué creemos que va a ocurrir. Quizás podemos dar un abreboca de futuros episodios que vamos a ir haciendo. Si quieres, puedo empezar yo. Ujú, Bueno, a ver, yo creo que una de mis reflexiones fue que, mira, los resultados, y sobre todo cuando ves el mapa de Canadá, estamos profundamente divididos, ¿ok? Esto no fue una victoria abrumadora de un lado o del otro, esto fue un resultado que demuestra que el país está dividido, ¿ok? Y está no solo dividido porcentualmente, está dividido geográficamente. Tú ves el oeste azul y el este rojo, ¿ok? Eh, Como habíamos mencionado en el podcast, es una responsabilidad existencial para el país de que Ottawa deje de ignorar el oeste y que se dé cuenta de que tiene que escucharnos, a pesar de que pueden ganar elecciones sin nosotros. Necesitan escucharnos. Si no lo hacen, habrán consecuencias. Y yo espero que ellos sean suficientemente responsables y dejen la soberbia detrás para que dejen de subestimar la frustración que tiene la gente del oeste. Esa es mi primera reflexión. Segunda reflexión, lo cual es un poco un dilema. Uno de los otros resultados positivos de estas elecciones fue el colapso del NDP. Lo merecían. Lo merecían por todo el daño que causaron económico y social en el país. Y lo que ocurrió es, gracias a Dios, un mensaje clarísimo a ese partido de que tienen que buscar otra manera de hacer política. Lamentablemente, el dilema que estaba diciendo antes es que eso penalizó a los conservadores. Entonces, uno podría argumentar que lo mejor que le puede pasar a los conservadores es que se fortalezca el NDP, lo cual en una democracia puede ser perfectamente algo que aceptaría. Sin embargo, tienen que cambiar un poco su visión como partido político porque lo que ellos ofrecen es la destrucción de un país. Y bueno, yo creo que mi reflexión en cuanto a lo que viene después, Carlos, es yo espero haber estado equivocado de lo que yo creo que es Mark Carney. Yo no me creo todavía el cuento de que va a haber cambio, porque yo veo el gabinete y es exactamente el mismo de Justin Trudeau. Él justifica que no, tengo una cantidad de gente nueva que nunca había sido ministra. Sí, pero son ministerios que realmente tienen poca relevancia. Los importantes, la misma gente, gente que falló rotundamente en sus responsabilidades durante los últimos 10 años. Entonces, yo sigo pesimista de que va a haber un cambio, que va a haber una moderación, de que va a haber pragmatismo en la política de Mark Carney, pero espero estar equivocado, de verdad. Yo no, mira, Carlos, yo creo que lo responsable como ciudadano es nunca estar sesgado con un partido o con el otro. Aquí lo que tenemos es que buscar que los partidos hagan cosas por los canadienses. Y lo mejor que podría ocurrir es que hubiese consenso y hayan leyes que tanto conservadores como liberales pudieran apoyar juntos. Entonces, mi esperanza es que yo esté equivocado, de que Mark Carney, como yo te lo describí a ti, Carlos, yo la única manera de ilustrarlo es como en las comiquitas, ¿tú te recuerdas las comiquitas que a veces había un angelito en un hombre y otro de otro y los dos están diciéndole qué hacer a la persona? Yo siento que ese es Mark Carney. Tiene el diablito que le está diciendo qué hacer, que es el autor del libro Values, ¿verdad? El obsesionado con net zero y agresivamente acabar con el sector petrolero y energético de este país. Pero él tiene un angelito también, que es el Mark Carney, que estudió en Harvard, que estudió en Oxford, que trabajó en Goldman Sachs, que fue gobernador del Banco de Canadá, que es pragmático y entiende el dinero.
y entiende la economía. Entonces, yo espero que el angelito sea más persuasivo que el diablito. Y con mayor énfasis, creo que lo que estamos haciendo es súper importante. Hay que seguir informando. La gente tiene que estar engaged. La gente no puede dormirse hasta las próximas elecciones. Aquí tiene que estar la gente enterada y tienes que ser activa y hold accountable a tus líderes. Así sea posteando en los medios de comunicación, así sea en las redes sociales o así sea protestando, lo que sea, o conversando con tu vecino, es necesario. Entonces, mi mensaje es, seguiremos saliendo en este canal porque creemos que hay valor para ello, hay esperanza, y yo espero de nuevo que me haya equivocado con esta figura de Mark Carney y que moderen su gobierno y logren hacer cosas por el bien del país. Yo no agregaría mucho más al resultado como tal o qué es lo que puede venir. Por cierto, a mí me cuesta no ver a Mark Carney como a Mr. Burns de Los Simpsons. Me parece que es igualito. Idéntico. Este, pero siguiendo lo que tú estás diciendo, seguir involucrados a través de este canal, más activamente en las comunidades. Yo personalmente, tratando de pasar la página, estoy viendo qué es lo que debemos hacer mejor como de nuestro lado para ganar la próxima vez. Creo que hay que no contar con ese tema de que el NDP pueda resurgir. Simplemente juegas a ganar no matter what, tratar de que ese tent tuyo sea más grande y para eso necesitamos conectar mejor con las mujeres, con los mayores de 60, más emoción, pero emoción bien, pues no de amenaza ni de rabia, sino, mira, en este lado vamos a hacer las cosas mejor. Ser distintos, creo que pudo haber un poco más de creatividad con la plataforma del Partido Conservador. Este, lograr que la gente vote por nosotros y no en contra de algo. Este, y más grassroots movements, pues. Siento que el ejemplo de que el Partido Conservador pudo ganar en ridings de donde los sindicatos son importantes es el ejemplo perfecto. Podemos ganar en cualquier lugar. Lo importante es que haya buena organización de calle, haya buena participación y haya activismo desde aquí hasta las próximas elecciones, no los meses antes, que fue lo que hicimos nosotros esta vez. Entonces continuaremos, seguiremos aprendiendo, seguiremos por este canal, habrá más capítulos. Este, y bueno, seguimos aquí en la lucha. No sé si quieres agregar algo más, pero creo que estamos fino por hoy. Así es, dejémoslo hasta ahí. Como siempre, nos extendemos más de lo que queremos, Carlos, pero de nuevo, espero que haya sido de la utilidad estos minutos con nosotros. Por favor, síguenos, suscríbete, mándanos comentarios. Nosotros estamos en un periodo de continuous improvement porque estamos experimentando algo que nunca habíamos hecho, pero de nuevo, estamos más que convencidos de que esto agrega valor, así que ya nos verás pronto, quizás hablando ya más de lo que ocurre en el día a día de la política. Así que con eso, Carlos, cerremos. De nuevo, somos Canadá, Carlos Vera, Santiago Pérez. Muy buen día. Compartan, suscríbanse y mándeselo a cualquier persona que esté interesada en política. Buenas noches. Buenas noches.